Comenzamos con la primera temática: transporte, instalaciones y manejo, impacto sobre bienestar animal y calidad. Le damos la bienvenida al ingeniero en alimentos y doctor en ciencias biológicas, Sebastián Cunzolo. Bueno, buenos días. Nuevamente nos vemos. Hoy, a diferencia de otras charlas en las cuales le hablo más de los aspectos bioquímicos relacionados a la calidad de carne, como ya los tengo acostumbrado, les voy a hablar de aspectos relacionados a transporte, instalaciones y al manejo previo a la faena, y cómo esto impacta sobre el bienestar animal y la calidad de la carne. Bien, sin mucho más preámbulos, les voy a dejar algunos conceptos específicos de bienestar animal y no voy a entrar demasiado en ese tema porque va a haber una especialista que va a hablar sobre certificaciones de bienestar animal y estimo que ella va a dar mayores detalles. Así que vamos. ¿Qué es el bienestar animal? Hay una definición que me gusta mucho, que es de la Farm Animal Welfare Quality, que dice que el bienestar animal se define como el buen estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Y otra definición que me gusta mucho es la de Donald Bloom, que dice que el concepto de bienestar se refiere al estado del individuo en relación a su entorno y este puede medirse. ¿Cómo puede medirse? Ya lo veremos. Evaluando los 5 derechos del bienestar animal, ¿sí? Que el animal goce de falta de hambre y sed, ¿sí? Que tenga fácil acceso a agua dulce de bebida y una dieta para mantener su salud, que haya exención de dolor, lesión o enfermedad, exención de miedo y angustia, libertad para expresar su comportamiento normal y exención de malestar proporcionándole un ambiente adecuado. Entonces podemos decir que si cumplimos estos 5 derechos del bienestar animal, el animal goza o gozaría de buena salud, buen estado y por consiguiente de bienestar propiamente dicho. Ahora, ¿qué pasa cuando falta este bienestar? Aparece estrés como una respuesta natural al cambio en el medio. Mayor estrés es generado por un cambio más adverso. Ocurren ajustes fisiológicos que comprometen aspectos importantes en la producción, ¿sí? Como el crecimiento, la reproducción, la resistencia a enfermedades, y lo que nos compete a nosotros como último eslabón de la cadena, pérdidas por calidad de carcasa y de carnes. ¿Cuáles son los estrés habituales o dónde se dan? Se dan durante el transporte, por técnicas asociadas al manejo, vacunación, castraciones, descornes, marcaciones con hierros, ¿sí? Se da también por cambios en la dieta, principalmente en destete y feedlot cuando hay cambios de dieta muy abruptos, y por animales no habituales, no solo por otras especies, es decir, que haya perros, que haya caballos, humanos, sino por animales de otros rebaños de la misma especie que generan estrés por intentos de predominancia, superioridad, básicamente establecer quién es el alfa del grupo. ¿Cómo evitamos el estrés? Evitar maltratar a los animales en corrales y en el transporte, evitar gritos, perros agresivos, golpes, látigos, picanas, manejar a los animales siempre en grupos, esto es fundamental. Los bovinos son animales de rebaño y se manejan muy bien en grupos. Cuando uno intenta separarlos, esto los estresa demasiado. Y lo más importante, capacitación constante y compromiso. ¿Qué me refiero a esto? Capacitación constante. Esto no es yo le entrego un manual de buenas prácticas ganaderas a un productor o a un frigorífico o a quien sea y ya está. No, hay que capacitarse constantemente para mejorar continuamente. Y compromiso por parte de los directivos para llegar a que se cumplan estas reglamentaciones y estos lineamientos de bienestar. Bien, respecto al transporte, podemos decir que un mal transporte puede tener efectos muy graves y dañinos para el bienestar del ganado y repercutir en una pérdida significativa de calidad y producción. ¿Sí? Los efectos del transporte y el movimiento incluyen estrés, esto nos puede dar carnes de FD, hematomas, posiblemente pérdidas por producción, es la pérdida más significativa, insidiosa de la industria cárnica, el hematoma, por recortes y demás, ya veremos algunas imágenes.
Pisotones, cuando el animal se cae debido a pisos resbaladizos, por hacinamiento, por una mala conducción del chofer del camión, se puede dar lesiones graves por pisotones. Asfixia, esto es una grave consecuencia del hacinamiento. Deshidratación, los animales, acá, bueno, habla de caminar, pero en el transporte nuestro, que es de largas distancias en el país, se puede dar o se da que no haya paradas de descanso, como lo establecen las reglamentaciones de bienestar, y el animal sufra deshidratación por poca ingesta o nula ingesta de agua, pérdida de peso y hasta puede morir por sofocación. Extenuación puede presentarse por muchos motivos, incluyendo animales gestantes o muy débiles. Eso no ocurre tanto porque los animales que mandamos o movemos a faena generalmente gozan de buena salud y no son gestantes. Lesiones, patas y cuernos rotos, esto es muy habitual en transporte. Peleas, como les decía, uno de los principales estresores de animales no habituales. Esto se da cuando juntamos varias tropas en un solo camión. Respecto a las instalaciones, ¿sí? Ya las instalaciones del frigorífico, hablando propiamente dicho, tenemos que evitar suelo resbaladizo, verificar las pendientes de carga y descarga, las famosas rampas de carga y descarga, que tengan una pendiente lógica y proporcionada. No me voy a meter en valores porque esto lo hablará la certificadora, pero si sentido común, si la pendiente es mucha, el animal se resbala y se cae, ¿sí? Y esto ocasiona lesiones, golpes y hematomas. Evitar giros bruscos, ¿sí? El famoso diseño circular. En este sentido, la doctora Temple Grandin es una gran pionera en esto y los invito a cualquiera que quiera leer un poco sobre ello. Es una persona que ha estudiado mucho el comportamiento animal y bueno, se encontró que cuando uno quiere hacer girar a los animales en una esquina y demás, lo mejor es un diseño circular, ya que en las aristas o en los vértices a 90 grados, los animales tienden a frenarse porque no ven la continuidad del camino, ¿sí? Y ahí es cuando se golpean, se chocan, los animales que vienen atrás los empujan y demás. Evitar salientes en paredes de corrales y pasillos, ¿sí? ¿Qué es una saliente? Principalmente se da por tornillos de los entablonados, algún hierro mal soldado de alguna valla metálica. Esto causa también lesiones, golpes, rasguños que no solo dañan la piel, sino que dañan la calidad del producto final. Verificar el ancho de las pasadas y puertas, ¿sí? Generalmente o muchas veces las puertas son más angostas que los pasillos y el animal se golpea. ¿Dónde se golpea principalmente? O en los cuartos delanteros a la altura del hombro o en los cuartos traseros a la altura de las crestas ilíacas. Y eso da grandes hematomas. Ya veremos algunas imágenes. Atención principal a la puerta guillotinas. Ya veremos unas imágenes, se dan grandes lesiones porque a veces la puerta guillotina no cumple con el requisito de tener una goma o un fuelle elástico en su parte inferior y los operarios utilizan esta puerta para hacer que el animal avance o retroceda. ¿Cómo? Descargándosela sobre el lomo. Esto es una conducta abusiva intencional y se ve mucho y causa grandes lesiones, y principalmente en los cortes de gran valor. Ya también lo veremos en algunas imágenes. Y respecto al arreo, se recomienda no usar picanas, no usar látigos, no usar picas, ni ningún elemento contundente. Uno en la industria, la realidad es que los tiempos apremian y cuando habla con los operarios, principalmente de la zona de ingreso de animales y demás, quieren terminar su jornada laboral lo antes posible, de la forma más rápida posible, entonces lo arrean como sea al animal. Y esto le causa grandes problemas de estrés y de lesiones. ¿Cuáles son los efectos visibles de la falta de bienestar? Como ya les venía anticipando, bueno, les voy a mostrar algunas imágenes, ¿sí? Principalmente calidad de carcasa. Se generan hematomas, lesiones, ¿sí? Los hematomas son pérdida de sangre en vasos sanguíneos que se lesionan hacia tejidos circundantes adyacentes. Pueden producirse por un golpe físico, de un palo, una piedra, por el cuerno de otro animal, por algún saliente metálico, como ya les expliqué. Pueden presentar en cualquier momento durante el manejo, el transporte, el encierro en los corrales o hasta el aturdimiento. La carne con hematoma supone una pérdida, ya que no es apta para alimento, ¿sí?
porque no es aceptada por el consumidor, da carnes muy oscuras, sanguinolentas. No se puede usar en preparaciones de carnes procesadas porque no es apta para este procesamiento por la lesión en sí. Se descompone y se daña rápidamente, ya que la carne ensangrentada es un medio ideal para el crecimiento de bacterias contaminantes. ¿Sí? Por estos motivos debe ser decomisada durante la inspección, el famoso recorte de hematomas en el frigorífico, que nos causa grandísimas pérdidas por merma. Acá tienen algunas imágenes, ¿sí? Pueden ver cuarto delantero en la primera imagen. Este puntillado generalmente es o por picas o cuando son así simétricos por uso de picana eléctrica. En el cuarto trasero, crestas ilíacas. Miren estos terribles hematomas. Estos hematomas son por los golpes que le decían las pasadas angostas generalmente. Y este de acá atrás puede darse por apoyarse o golpear la parte trasera cuando el camión arranca y frena, ¿sí? Esto causa graves daños en el cuarto trasero, como ya sabemos, de muy alto valor. Acá tienen en el lateral un daño bien puntual causado por una pica, un simple palo con punta, para hacer que el animal avance. Y en el lomo vemos lesiones adelante, como les decía, y atrás, por puerta guillotina. Son bien transversales y son bastante frescas, ven que son un rojo bastante brilloso, incluso más que esta de atrás, ¿sí? Y esto es porque la lesión es muy fresca. ¿Qué tan fresca? Se hizo en el frigorífico, no mucho antes del noqueo, ¿sí? Con lo cual es puerta guillotina, lo sabemos, lo vemos, lo observamos y daña cortes de alto valor. Y acá en la última imagen pueden observar una lesión, esto tan circular y profunda, generalmente es por una cornada en el transporte, y la lesión es tan grande que hasta daña el cuero, ¿sí? El cuero también tiene una industria y tiene un valor, y esto se degrada, se degrada con estas lesiones. Respecto a la calidad de carne, como les dije al principio, no voy a ahondar mucho en el tema, ya que mi idea era enfocarme en esto de las lesiones, decomisos y mermas en la faena, pero simplemente voy a dar algunos lineamientos para que vayan considerando, ¿sí? La calidad de carne es un concepto difícil de definir, representa diferentes factores y varios sentidos, ¿sí? Tenemos la calidad visual, sensorial, la idea de un producto seguro y saludable, ¿sí? Y cuando está cocido, terneza, flavor, aroma, jugosidad, ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta es que la calidad no significa lo mismo para productores, industriales y consumidores, ¿sí? Para el productor la calidad se traduce a kilos. Para el industrial la calidad se traduce a no recortar y a no tener grandes mermas, ¿sí? Tener los mayores rendimientos posibles. Y para el consumidor la calidad aplica esto último, les decía, terneza, flavor, aroma, producto seguro, ¿sí? ¿De qué va a depender esta calidad de carne? Factores endógenos, la genética, ¿sí? Y factores exógenos, producción primaria, manejo previo a la faena y los procesos post-faena. Y todas estas posibles interacciones. En esto último es que intervienen los aspectos nutricionales y de bienestar animal de los que estuvimos hablando y que hablamos en otras jornadas. Lo más importante en todo esto es identificar al responsable o a los responsables de las pérdidas, ¿sí? Durante la cadena de producción, desde el campo a los mercados, puede haber pérdidas considerables de calidad y de cantidad de carne y de subproductos. Estas pérdidas pueden presentarse de las siguientes formas, ¿sí? Como decomiso de la canal o de la carne por lesiones, hematomas o muerte del animal, disminución de la calidad del cuero y pieles por lesiones, pérdida de calidad por corte oscuro, DFD, deterioro de la carne por estrés o bajo nivel de bienestar. Y hay que tener muy en claro que siempre, directa o indirectamente, hay personas involucradas. Y es nuestra tarea identificarlas y tomar acciones correctivas y o preventivas, ¿sí? Nuestra tarea, la tarea de ustedes como industriales y como productores, ¿sí? Así que lo que podemos decir es que los sistemas de producción y el manejo previo a la faena generan implicancias
metabólicas que interactúan con los mecanismos de estrés e impactan sobre la calidad final del producto, ¿sí? Es decir, todo lo involucrado en la cadena agropecuaria, transporte y faena asociado al bienestar directamente impacta sobre la calidad del producto final. Así que hoy yo les digo y les dejo un viejo afiche del Mercado Nacional de Hacienda que dice que el buen trato es buen negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Si no hacemos bienestar por ética, que debería ser el motor principal para nuestras acciones, hagámoslo por negocio, ¿sí? La falta de bienestar trae implicancias económicas asociadas como las que ya vimos. Bueno, muchas gracias y pronto los veré en la ronda de preguntas.